Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo estaba Juan con dos de sus discípulos y fijándose en Jesús que pasaba, dice: Este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que los seguían les pregunta: ¿qué buscáis? Ellos le contestaron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Él les dijo: venid y veréis. Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo: tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que se traduce Pedro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las lecturas hoy hacen una cosa un poco rara y lo hacen en esta última etapa de lo que es el tiempo de Navidad, que acabará este domingo con la fiesta del bautismo del Señor. Y mientras la primera lectura sí que sigue lo que es propio, o sea, la consecuencia de la salvación, de la redención por Jesucristo, y de cara a la vida práctica de cada día, o sea, lo que es la relación de cada uno con el pecado, lo que es vivir en gracia. Por eso nos lo dice muy bien: que nadie os engañe, quien obra la justicia, o sea, la santidad, el bien, es justo, como Él es justo, como Dios es justo. Y quien comete el pecado es del diablo. Aquí nos está hablando, se está hablando de todo pecado, pero de una forma especial del pecado grave. No tanto el pecado venial, sino el pecado grave o mortal, como se le dice. Quien vive la gracia tiene gracia suficiente para no pecar gravemente. Cuando la gente tiene esta mentalidad, bueno, del pecado grave no importa, ya me confesaré, pues está fuera de la ley del Evangelio. El Evangelio no va por ahí, Jesús no va por ahí. San Juan nos lo dice de forma clara: todo cristiano tiene gracia suficiente para no pecar gravemente. Otra cosa es el pecado venial, que se necesita muchas veces una gracia especial para no caer en él. Y ahí es donde está la lucha del cristiano, la lucha contra el pecado. De hecho, sabéis que toda la teología sobre las indulgencias, que, bueno, con este Papa han vuelto, aunque con todos, pero con este han vuelto de moda porque ha dado muchísimas indulgencias a muchas cosas. Pero la indulgencia exige, para que sea efectiva, algo que la mayoría olvida. No es un acto mágico. Pues mira, yo cumplo tal cosa, entonces me confieso y comulgo y se me perdonan todos los pecados a mí, o hacerlo para las almas del purgatorio. Ya está, arreglado. Acto mágico, al estilo de lo que decían algunos solo, vendedores de indulgencias medievales, donde cuando oigas el clink de la moneda que das, pues se salva un alma del purgatorio. No funciona así, ni muchísimo menos. La doctrina de la Iglesia nos lo dice de forma clarísima: se necesita, para que las indulgencias sean efectivas, el aborrecimiento de todo pecado, incluso venial. Si no, de nada o poco sirven las indulgencias. Y está en plena consonancia con el Evangelio. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que aborrezcamos el pecado. Ya no solo el pecado grave, sino cualquier pecado del cual seamos conscientes. Por eso hay que afinar muchas veces la propia conciencia, hay que formarla y afinarla para buscar la voluntad de Dios y no dejarse llevar por tantas cosas. Y en nuestro mundo cuesta el afinar bien la conciencia, porque hay
demasiadas voces que nos alejan de la voluntad de Dios. Mientras que el Evangelio en estos días, a partir de hoy, con la excepción de las fiestas propias, de la Epifanía y del bautismo del Señor, nos irán ya introduciendo en lo que será después el tiempo ordinario. Pero si normalmente lo haremos con los sinópticos, hoy se hace con el Evangelio de Juan. Y aquí vemos el primer contacto de los apóstoles con Jesús. Son dos apóstoles, Juan y Andrés, que todavía no son apóstoles, serán apóstoles, pero que son gente normal, gente judía, creyente, que ha ido a ver a Juan Bautista, que está esperando el Mesías, ¿quién será? Y van a hablar con Juan. Juan acaba de bautizar a Jesús y entonces se lo preguntan a Juan. Juan con dos discípulos y fijándose en Jesús que pasaba, dice, este es el Cordero de Dios. Juan que presenta a distancia a Jesús, a los apóstoles, ese es. Y estos dos dejan a Juan, se van a Jesús. Y es curiosa toda la escena. ¿Qué buscáis?, dice Jesús. ¿Dónde moras? ¿Dónde vives? Y dice que lo dejan, se van con Jesús, fueron donde vivía, se quedan con él aquel día, lo poco que quedaba del día, porque siendo un momento especialísimo el conocer a Jesús, dice, nos pone hasta la hora en la que lo encuentran, la hora 10. Hemos de entrar en la mentalidad de la época. El día tenía 12 horas, la noche tenía 12 horas, no habían relojes. Quiere decir que cuando sale el sol es la primera hora, cuando se pone el sol es la hora 12, cuando ya no hay sol es la hora primera de la noche, cuando sale el sol es la última hora, las 12 de la noche, mentalidad muy diferente a la nuestra. Y eso quiere decir que faltaban 2 horas para que el sol se pusiera, ya era después de media tarde, era ya cuando la luz empezaba a irse allí, pero todavía no, le faltan 2 horas para que se vaya del todo. Ese es el momento en que encuentran a Jesús, se acuerdan del momento, de la hora, de dónde vive, de lo que hace. ¿Y qué es la primera reacción? No sabemos lo que Jesús les dijo, sabemos que estuvieron hasta la noche con él. ¿Qué pasó? Solo que lo reconocen como el Mesías, el que tenía que ser. ¿Y qué es lo que hacen? Lo primero, pues el apostolado. No son apóstoles, pero ya hacen apostolado. Y nos pone aquí el primero de los que presentarán a Jesús. Y ese es Pedro, el hermano de Andrés. Andrés y Juan conocen primero a Jesús. Estos presentarán a sus hermanos, a Santiago y Pedro. Y solo conocer a Pedro, Jesús ya se lo dirá. Tú te llamarás Kefas o Cefas. Aquí dice que se traduce Pedro. Bueno, es Petrus, que sería Pedro, pero que en realidad traducido sería roca. Es el significado, no piedra como algunos piensan, sino que es roca. Porque Pedro será la roca que en Cristo se cimentará para el bien de toda la Iglesia.